No sé si van quedando más claro qué son los centros de respuesta, cómo funcionan, cómo se coordinan entre sí, si nos han ido quedando un poco más claros con lo poco o mucho que hemos visto. Adri, Saúl. Pues a mí se me han quedado un poco más claros. Ajá. Creo que ubiqué también como cuáles predominan en mí y cuáles hay que, bueno, y cómo más o menos ir buscando un equilibrio. Ajá. Como no he hecho los ejercicios, pues ya no he podido ver más, pero también, por ejemplo, cuando se empiezan a combinar me crea un poco de confusión. A ver. Por ejemplo, si el centro intelectual, cuando se combina con ese mismo, ¿cómo sería? No entendí, se combina como con ese mismo. Por ejemplo, la última vez decías que el emotivo intelectual. Ajá. Y escribías cómo era. Entonces, no sé si el centro intelectual también hablabas del centro emotivo intelectual, centro emotivo vegetativo y centro emotivo, ¿no? El centro, o sea, la parte motriz del emotivo, la parte emotiva y la parte intelectual. Todos los centros, tanto el vegetativo como el motriz, como el emotivo, como el intelectual, tienen tres partes. Esas tres partes son la parte motriz, la parte emotiva y la parte intelectual. La parte motriz son los mecanismos más básicos. La parte emotiva es su parte de relación, de gusto, de interés. La parte intelectual es la parte más fina, más dedicada. En el centro vegetativo, la parte motriz es es muy complicado. Es todas las regiones que permanentemente están funcionando, que el corazón esté latiendo, que esté respirando, que esté buscando digerir la comida, que esté repartiendo las cosas, ¿no? Ajá. Que esté, bueno, o sea, todo el funcionamiento más básico, ¿sí? En su parte emotiva es el antojo por las cosas, ¿no? El hambre, el gusto por las cosas, la búsqueda de la comodidad, ¿no? En fin, ese tipo de cosas. O sea, el vegetativo en relación con otros, ¿no? O sea, en relación con el mundo. Los gustos que tienes, las cosas que te gustan hacer, como las posiciones que te gustan, en fin. Y la parte intelectual son las actividades más finas, que son como los cuidados ya propios del cuerpo, que todo esté funcionando bien, que se coordine en su integridad. En fin, es como el plan maestro, digamos, ¿no? Como la coordinación de todo el cuerpo para que todo el cuerpo esté funcionando bien, que respire suficiente para tener suficiente oxígeno, que ese oxígeno se reparta bien, ¿no? Uh-huh. Y que tengas fuerza, que distribuyas la energía, en fin, ¿sí? Ok. En el centro motriz, la parte motriz del motriz, la parte más elemental, ¿no? Son los movimientos reflejos,
Es como cuando estamos esquivando las pelotas, como cuando vas caminando y te encuentras algo y te haces de lado, ¿no? Ajá. Te quemas y quitas la mano. En fin, son todos los reflejos, ¿no? Sientes un golpe y bueno, reaccionas de alguna forma. Hay muchas formas de reaccionar, ¿no? Sí. Sí. Entonces esa es como la parte motriz. En el ejemplo que poníamos de que viene un coche y te toca el claxon, ¿no? Y te va a atropellar y entonces lo primero que haces es que saltas, ¿no? Te quitas. Bueno, esperemos que hagas eso, ¿no? Sería muy bueno que hicieras eso. Entonces, no que te quedes ahí congelado. Bien, Sí. entonces esa sería como la parte más motriz, los reflejos, ¿sí? También son los hábitos aprendidos. El ponerte la ropa, el abrocharte las agujetas, el partir la comida y llevártela a la boca, o tomar la cuchara y llevarte la sopa, ¿no? En fin, ese tipo de actividades también están ahí en la parte motriz, que la parte, también la que has aprendido, ¿no? La que haces mecánicamente. Después, la parte emotiva son tus gustos. Si te gusta mucho moverte, si te gusta mucho estar sentada, si te gusta el ejercicio, si te pones a hacer cosas y te estás moviendo todo el tiempo, si te quedas en algún lugar. Dices, bueno, pero es que si me quedo en un lugar no me estoy moviendo. Sí, pero es una decisión motriz, es un gusto motriz, ¿no? El moverse poco, el nada más moverse cuando es necesario y si no, no. Son diferentes gustos por el movimiento, ya sea la estática, ya sea la dinámica, pero el hecho de que estés sentado, pues estás sentado, ¿no? Y estás disfrutando estar sentado. Bien. Y la parte intelectual son los movimientos finos, con mucha atención, coordinados. Por ejemplo, para mantener el libro sobre la cabeza, el ejercicio de caminar con el libro sobre la cabeza, hay toda una coordinación motriz para mantenerte con cierto nivel de no estarte moviendo para que no se caiga el libro, sino mantener el cuerpo de cierta forma, moverte de cierta forma, hacer los movimientos hacia los lados, atrás, adelante, ¿sí? Son también los ejercicios o los movimientos más finos, como, no sé, si te gusta ponerte a hacer cosas finas, como por ejemplo, armar cositas chiquitas o cosas mecánicas que son finas, que pones detalles y que cuidas, ¿no? O, por ejemplo, la gente que le gusta armar barquitos así de madera y bien y eso, ¿no? Los va armando con mucho cuidado y los va poniendo, ir poniendo los hilitos, ir poniendo las cosas, ir pegando y moviendo y que necesitan mucha atención fina en el movimiento, ya sea en las manos, ya sea en el cuerpo, ¿no? Sí. Dentro del mecánico también podemos tener otro ejemplo en el trabajo. ¿Han visto la película de Charlie Chaplin de los tiempos modernos? No. Sí, yo sí. Ajá. Entonces ven que está en producción masiva. Entonces están clic, tac, pu, clic, tac, pu, clic, tac, pu, ¿no? No sé, han de haber visto algún video en animación o del trabajo que es totalmente mecánico, que es tucu, tucu, ta, tucu, 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 ta, tucu. Ese es también motriz, ¿no? Para tener la coordinación. Por eso también hicimos estos de las coordinaciones motrices, ¿no? Con diferentes ritmos. Y entonces, si retomamos el ejemplo de la batería y todo lo que platicábamos aún, también ahí estamos viendo, por un lado, una motricidad motriz
Es el poder coordinarse y mover, ¿no? Y mover aquí, mover allá, mover aquí, mover allá. Pum, 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 pum. Ok. Pero también ahí se da el motriz emotivo, el gusto por el movimiento, porque al estar tocando la batería estás generando un ritmo. Entonces esa parte mecánica va generando todo un ritmo que ya la eleva a otro nivel. Ya estás produciendo toda una música y estás produciendo un ritmo y ese lo estás, bueno, normalmente supongo, ¿no? Me lo imagino, un grupo de jazz o de rock o de este tipo de música, ¿no? En donde estás coordinándote con los otros, entonces hay toda una coordinación que ya no es tan mecánica. Mecánica es sí saber que claca, claca, y no necesitas ir y ver y buscar. Uy, se me olvidó cómo se llaman los platillos. Un platillo, ¿no? Y en dónde está para golpearlo y dónde está el otro, y, sino que tus manos ya van, pero tú vas haciendo toda una cosa más armónica con todo el asunto, ¿no? Y también más fina, porque vas marcando un ritmo y ese ritmo lo vas relacionando con los otros músicos que están tocando otros instrumentos y en conjunto se está produciendo toda una música y hay un contexto mayor que es la rola, que tiene marcada una serie de cosas, que permite que en conjunto suene fantástico y entonces ya estás con un movimiento fino porque también estás coordinándote con los otros y viendo lo que los otros hacen. Y ahí, ¿ves? Ahí en la batería podemos ver los 3 niveles de la motricidad, ¿no? Está fantástico. ¿Sí, Saúl? ¿O estoy hablando así puras cosas Sí, raras? no, sí, sí me quedó claro, pero bueno, yo tengo una duda desde que empezaron estos que no sé si llamarlo como combinado, pero la duda que yo tengo es, por ejemplo, no sé, por poner de ejemplo, la parte motriz del centro emotivo, ¿no? Em, Ajá. yo lo que no llego a digerir bien es si realmente dentro del centro emotivo se encuentra, pues, como lo dicen, ¿no? La parte motriz, o si más bien es que, por así decirlo, a través de como un impulso emotivo, si lo podemos llamar así, generes como una respuesta motriz. O sea, si es eso o es más bien que sí tiene como, pues, como lo dice tal cual, ¿no? Dentro del centro emotivo hay una parte motriz, o si es lo otro, lo de la respuesta que yo digo. No, ese es lo segundo, lo que dijiste. En el centro emotivo hay una parte motriz que tiene que ver con las pasiones, que tiene que ver con una respuesta mecánica. Mm, Mecánica la llamamos en el sentido de que casi casi se produce por sí misma, ¿no? Entonces es como abrocharte las agujetas, pues no vas y piensas y dices, es que hay que agarrar un hilito y hay que agarrar el otro y que hay que estirar por aquí y que me quede cómodo. Y si no agarras y pum, 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 lo haces y tus manos ya están y todo, es como muy mecánico, no muy casi por sí mismo, ¿no? En la parte motriz. Ahora, si nos damos al motriz del emotivo, son las respuestas motrices, son las respuestas más sencillas. Te cuentan un chiste y te ríes, ¿no? Sueltas la pasión, ¿no? Ajaja, la risa y la alegría y todo eso. Ok, es una reacción motriz, es una respuesta rápida, no la pensaste, no se elabora, es momentánea, te cuentan el chiste, te ríes, se te acaba la risa y ya está. Pasamos al siguiente, o chiste o situación o lo que sea, ¿no? Son las pasiones. Las pasiones funcionan, si lo ves, por un lado tenemos como las actividades motrices y por el otro lado tenemos las actividades, o sea, la actividad motriz, ¿no? Taca, taca, taca. Y tenemos la actividad motriz del centro emotivo, taca, taca, taca. Es decir, cuentan el chiste, ¿no? O te cuentan un cuento muy triste, ¿no? Uno se va rápidamente.
se va a la pasión, y la pasión tiene como una respuesta rápida frente a un fenómeno y tiene una duración corta en el tiempo, ¿no? O sea, hay situaciones que te enojan y uno se pone todo enojado, ¿no? Y es una pasión, ahí es el enojo, es la forma, la respuesta mecánica. Te mientan la madre y te prendes y te sonrojas y haces cosas motrices, sí, hay una respuesta también motriz, pero emotivamente hay todo un constreñimiento en la emoción y te enojas y por qué me dice y empiezas a pensar una serie de cosas, también está ahí el intelecto, pero la emoción está ahí fuerte de enojo, de lucha, por ejemplo, ¿no? ¿Sí queda un poco más claro así? Sí, y entonces esas como respuestas mecánicas que dices, ¿se podrían englobar dentro del centro motriz o ya son aparte? Son las partes motrices de los centros. Ah, Esas ok. partes, cada centro tiene su parte motriz, es decir, su parte mecánica, ¿no? El abrocharte las agujetas, es mecánico. Digo, claro, hay veces que sí lo piensas, hay veces que lo disfrutas, hay veces que no sé qué, ok. Sí, también lo puedes hacer de otra forma, no es obligatorio, pero normalmente, ¿cómo le haces? Churruc, churruc, y vámonos, ¿no? Otra cosa, ¿cierto? Más o menos. Igual toca la batería y el encontrar dónde está cada tambor y cada platillo y cada, no sé, cada cosa que pones ahí que tocas. Perdón, no soy muy músico, no me estoy inventando cosas, pero mecánicamente tú te vas a ellos. Esa es la parte mecánica. La parte emotiva, estás con gusto moviéndote y sintiendo y produciendo una música y todo el asunto, o sea, le estás dando un sentido a eso, ¿no? Intelectualmente el movimiento fino, te estás coordinando con el otro. Ves las tres partes, en la parte motriz, ahora en la parte emotiva, hay una reacción, ¿no? Ok. Se pone el grupo a tocar y la gente empieza a moverse. Bien, ahí está la respuesta motriz de la gente porque la música les empieza a tocar, o sea, a meterse, a tener su respuesta, a producir su cosa, y entonces la gente empieza a moverse o a mover el pie sobre el piso o a moverse todo, o a bailar, o a mover los brazos, o a taca con la cabeza, con lo que sea, se empieza a mover. Ahí está como la respuesta motriz física, pero va sintiendo la música, ¿no? Va esa primera parte que es más mecánica y que va viendo. Y después le va subiendo una emoción porque la música va pasando a lo largo de toda la canción y les va produciendo una serie de emociones, ¿no? De gusto, de coqueteo, de destrampe, en fin, van produciendo diferentes emociones. Esa es la parte emotiva de la emoción, el gusto por las cosas. Igual que tú te estás moviendo acá con más gusto y tocando y sintiendo ¿no? La gente también se está moviendo más y sintiendo y tocando y viendo al otro y bailándole y ahí comunicándose con el baile y los movimientos y la cosa y está viendo toda una relación con el otro, de gusto o de rechazo, ¿no? De puta, baila de pésimo, ¿no? O sea, ya me movió. Bueno, pueden suceder cualquier cosa, pero hay una relación entre las personas bailando en conjunto, ¿no? Y después hay una parte intelectual del emotivo, una intuición. Entonces, por ejemplo, en el mismo baile, estoy bailando y estoy viendo que nos coordinamos y que está surgiendo una emoción, y entonces de pronto empiezo a sentir o a buscar si le gusto, si me gusta, si no sé qué, si no sé cuánto, y empiezo a tratar de percibir a la persona y a través de sus movimientos y a través del baile, de que si hace esto y no hace aquello y no sé qué, pero más bien sintiendo más con la emoción y tratando de conectarme con la otra persona. Estoy utilizando la parte más alta de la emoción en ese momento, ¿no? En este ejemplo que estamos tomando. Estoy más hacia la intuición, hacia la percepción de la otra persona o a la percepción de todo, de que
órale, la música está tan buena que todos nos estamos moviendo y no sé qué. ¿Sí? Perdón, pero es que hay un ejemplo, porque una vez estamos en un... Ay, se me olvidó ahorita cómo se llama. Estas músicas que hacían toda la noche, estaban tocando con música electrónica, un rave, ¿no? Y entonces estaba con una amiga y la amiga le preguntaba a su hija que si su hijo ya estaba tocando o no. Y le dice, no te preocupes, cuando todo el mundo se levante y se ponga a bailar, es que él ya está, ¿no? Tocando, ya está ahí coordinando. Entonces era como la producción de todo eso, que había en él una forma de hacer las cosas, de hacer la música, en que producía toda esta relación en que la gente empezaba a bailar y empezaban todos a bailar y empezaba a animarse y empezar toda una relación mucho más fuerte, ¿no? Y bueno, ya la parte intuitiva ya se daría entre estos y aquellos, haciendo no sé qué, ¿no? Pero cómo se va elevando los niveles y cómo la música iba de una cuestión mecánica de un tucu, 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 a un tucu, tucu con un togutón. Obviamente no soy músico, ya lo sé. Ok. Y entonces, cómo la gente va emotivamente relacionándose más y levantándose y todo, y entonces se generaba todo otro ambiente. Y así como lo dijo la hermana, ¿no? A las 4 de la mañana, todo el mundo se levantó a bailar y todo, y él estaba tocando, ¿no? Es muy buen músico. Entonces, no sé si esto está bien, todos los ejemplos son un poco musicales y bueno, tratando de comentarlo con Saúl, pero no sé si a todo el mundo le va ayudando todos estos ejemplos de cómo van funcionando los centros. Sí, todavía no hablamos del intelectual, pero bueno. O tomamos otros ejemplos si esto no sirvió para nada. O ya me callo porque todo el mundo se calló. Sí, sí va quedando más claro. ¿Te parece más o menos coherente lo dicho, Saúl? Sí, bastante, ya lo tengo bien. Ok. Ya lo entendí. Entonces, como vamos viendo en estos ejemplos, todos los centros están funcionando. Entonces, vámonos al intelectual, ¿no? Entonces, de pronto está ahí una persona muy intelectual en ese mismo rap y en esa misma música y en esas cosas, ok. Y está el tipo intelectual, ¿no? Y entonces el intelectual, ¿qué está haciendo? Primero se mete en su, digamos, ¿no? O sea, primero se mete en su parte motriz y entonces está viendo y asociando, ¿no? Ah, mira, allá están los taca taca porque parecen así, acá están los, acá ya está, allá está el puesto de comida, aquí están los músicos y está analizando todas las situaciones, tomando datos, relacionándolos, haciendo imaginaciones. Ah, mira qué divertidos están. Uy, no, esos están aburridísimos, no, esos están no sé qué. Y está pensando, analizando, tomando datos, pum, 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 y relacionándolos. ¿No? Bien. Es la parte más motriz del centro intelectual. Las imágenes. También ven que hay personas que llegan y empiezan a hablar y no paran de hablar. Sí, ya se están pensando. Aquí tenemos un ejemplo muy claro. Sí, exactamente. Bien. Ok. Entonces, ven que hay personas que hablan y hablan y te hablan de un tema y te hablan de otro y te hablan de otro y te hablan de otro y no paran sobre diferentes temas, tratando de hacerlo más o menos intelectualmente, más o menos analizando, relacionando ideas, ¿no? Y todo el tiempo están ahí, taca, con imágenes, y hablándote de una cosa y de otra, y analizando, y diciendo, y criticando, y viendo, ¿sí? También hay otras personas que se dedican a criticar emotivamente, ¿no? Y ese me cae muy bien, y se me cae muy mal, y ese no sé qué. Ahí estamos hablando del emotivo, motriz, está relacionando puras emociones. El intelectual está relacionando puras imágenes, ideas. El motriz, ese está bailando junto a ti, no te está haciendo caso porque ese está en la mecanicidad del tucu, del moverse, del hacer, del no sé qué, ¿sí? Ahí estamos como con las tres gentes. Bien.
Entonces, después el intelectual ya tiene un montón de imágenes y no sé qué, y entonces empieza a pensar qué tipo de fiesta es, ¿no? Y cómo es, y entonces empieza a relacionar y a sentirse bien y ver a las gentes que le gustan y ver las acciones que están haciendo, y entonces se va dedicando más a la relación de todas las imágenes, a irlo poniendo todo más en un contexto más amplio, ¿no? Y ir sacando como imágenes generales, esto es un rave, entonces la gente viene y tocan un tipo de música electrónica que tiene una base tun, 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 ¿no? Lo va analizando más, va analizando el tipo de música, va viendo las gentes cómo se relacionan, quiénes se quedan sentados, qué edades tienen, ¿no? Qué edades son las que se mueven más a bailar y a moverse y a hacer, qué tipo de edades existen, qué tipo de edades no existen en ese momento, en ese lugar, ¿no? Bien, y ahí va como juntando todas las imágenes, ¿no? Con el gusto por las imágenes, como el emotivo está viendo y degustando mucho a las personas y hoy a las otras no, y a estas sí, y a esa, y está disfrutando las emociones, ¿no? Y el motriz está moviéndose de una forma, imitando al otro y cambiando movimientos y haciendo cosas y aprendiendo nuevos pasos y repitiendo otros y mostrándoles lo demás, lo bien que se mueve y lo armónico que es, muy armonioso, ¿no? Todos están en su parte emotiva y haciendo sus cosas. Y entonces el intelectual después ya empieza a traer, a mover hacia otro nivel, ¿no? Y entonces empieza a sintetizar las imágenes, a abstraer, a quedarse con aquello que es manejable, un concepto que abarque todo, ¿no? Una idea o varios conceptos o grupos de conceptos o ideas que abarquen todo. Entonces empieza a ver y dice, ok, el rave debe de tener música electrónica, debe de tener una larga duración para que pasen fenómenos a lo largo del tiempo. Debe de ser de noche, o puede ser de noche después de día, después de noche, pero debe de tener una larga duración. Debe de haber cierto tipo de alimentación para que la gente aguante y esto y lo otro. Puede ser que entonces sintetice que también tiene que haber drogas y que tiene que haber esto y que tiene que haber lo otro. Y de pronto se queda con 5 o 7 ideas y puede definir finalmente lo que es un rave. Lo abstrajo. Estuvo el intelectual, ¿no? El emotivo se dedicó a sentir a las personas, se dedicó a sentir a ciertas personas y se fijó y abstrajo qué tipo de gente le gusta el rey, qué tipo de gente viene, a cuáles vienen y no les gusta, viene y si les gusta, cuáles lo disfrutan mucho, y lo fue abstrayendo con este tipo, este tipo, este tipo y este tipo de gente son las que les gusta y las que se relacionan bien, y estos no saben relacionarse, ¿no? Y el motriz, a final de cuentas, sacó sus conclusiones al ir viendo más finamente cómo se movían las gentes y todo eso, y fue sacando los pasos que corresponden a un rave y los pasos que no corresponden a un rave. Digo, me estoy inventando un montón de cosas, pero no sé si va quedando claro el panorama, cómo va funcionando cada centro y cómo se pueden relacionar bastante, ¿no? Entonces, cuando hablamos de los centros, hablamos, bueno, todo el mundo está en un cuerpo y todo el mundo participó en ese rey con un cuerpo, ¿cierto? Y a ese cuerpo le pasaron cosas, gastó energía, necesitó más agua, sudó, en fin, el corazón se le aceleró, se bajó la respiración, hizo, en fin, todo el mundo estuvo ahí con su cuerpo. ¿Estamos de acuerdo? Los 4 centros estuvieron funcionando ahí. Algunos nada más fueron con el cuerpo y se pusieron en el lugar más cómodo y empezaron a disfrutar todo. Otros desde que llegaron estaban orale, 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 todo el tiempo el movimiento.
Otros entablaron muy buenas relaciones con los demás, buscaron a los amigos, formaron grupos, y otros analizaron mal la situación y vieron y no sé qué, y comentaron mucho de cómo son las diferentes cosas, y analizaron y llegaron a sus conclusiones. Cada quien porque tenía una tendencia, pero cada una de las personas utilizó los 4 centros, ¿sí? Y todo está bien, todo está fantástico, porque todo ese conjunto de gente participó en ese rave y estuvo muy bien. Hubo muchas cosas que circularon, muchos intercambios entre las personas, mucha relación, y cada quien sale con un montón de beneficios. Muy bien. Ok, pero hasta ahí vamos muy bien. El problema es cuando te clavas en un centro o en dos y te abstraes de los demás y no te puedes mover hacia allá o te mueves demasiado poco. Cuando se desequilibra, cuando funciona demasiado uno y los otros funcionan poco y no hay un equilibrio entre ellos, ¿no? Hay unos que equilibran desde el motriz, pero ponen en funcionamiento todo lo demás a diferentes niveles. Este más, este menos, no sé qué. No pensó mucho, se relacionó bastante bien, ¿no? Pero se movió todo el tiempo. Este se relacionó mucho, bailó un rato, no bailó otro rato, platicó pocas cosas, pero se relacionó bien. Este estuvo intelectualizando, pero sin embargo sí bailó, sí se relacionó, sí conoció a alguien nuevo. Hay un equilibrio. El problema es cuando, como buen intelectual, voy, me quedo en la esquina, me pongo a ver todo el asunto, entonces como estoy fijo en un lugar, ese es un punto manifiesto de atracción, y entonces tal vez llega otra persona y empieza a platicar conmigo, y resulta que también es otro intelectual, y nos quedamos los dos ahí, plática y plática, entre los dos nada más, y no hacemos nada más. Entonces, ¿a qué fuimos un rave? Si no, ni siquiera bailamos una rola, si no conocimos a nueva gente, aparte del otro. O sea, no hay como un aprovechamiento de varias posibilidades. Está muy bien llegar y ver y analizar y relacionar y cuánta cosa, pero pues también bailar un poco para tener la experiencia y también relacionarse y conocer a gente nueva, intercambiar para aumentar esa relación humana, ¿no? Y también un bailecito para pues, mover el bote un rato, ¿no? O sea, atender al cuerpo y atender esas cosas. Entonces lo que buscamos es, cuando estamos muy fijos en un centro, equilibrarlo con los otros. Entonces, ese es el interés de todos estos trabajos, como ir revisando cuáles usamos más, en qué situaciones, en dónde no tenemos respuestas y necesitamos tener. Voy y no me relaciono en una fiesta, pues ¿a qué voy a la fiesta? A una fiesta vas a relacionarte, supongo, ¿no? Parece que para eso son, ¿no? Entonces, bueno, hay cosas del emotivo que debería de ir soltando y manejando y aprendiendo y moviendo. Y estos ejercicios que hemos visto me van ayudando, ¿sí? O no me muevo, o sea, no me muevo, lo cual no es bueno ni para el vegetativo, ni ayuda mucho en la relación con otras personas, y mucho menos sube la suficiente energía para pensar algo. Me estoy desequilibrando. Estoy exagerando un poco las cosas, pero tratando de ejemplificarlas, y ya me callo. Ya está. Esto era mientras llegaban otros. Bueno, entonces, ¿cómo vamos? Hemos profundizado un poco en los centros y entendido más cómo van. Saúl, Adri, Sí. María Luisa, Pedro. Sí. ¿Quedaron más respondidas tus preguntas, Saúl? Estoy moviendo para todos lados y estoy trabajando 4 centros. Ah, eso está muy bien, ¿no?
Ir atendiendo a todos, María Luisa. Sí. Saúl, ¿qué comentas? Sí, pues A mí me sirvió mucho el ejemplo, bueno, los ejemplos que pusiste, a mí me sirvió. tratar de buscar la forma de, pues, de acoplarlos unos con otros. Eso funciona bien, ¿verdad, María Luisa? Sí, Saúl, es que esto es algo Sí, bastante nuevo. bien. Sí, qué bien. Esto de ver los centros de respuesta, de analizarlos, de verlos en nosotros, es algo nuevo para la mayoría de nosotros las primeras veces que lo vemos, ¿no? Estas no son cosas ¿te imaginas si viéramos esto en la escuela? Estaría fantástico, ¿no? Pero bueno, cuando son buenos profesores sí se preocupan de que se le mueva todo al estudiante. Cuando son malos, pues nada más se preocupan en la calificación y en salir premiados. Pero bueno, pero ¿qué ejemplo fue el que te fue sirviendo, Saúl? A mí el de la música, lo entendí muy bien con ese, donde decías de la batería y cuando después empezaste a hablar de la gente que podía estar ahí en un evento hipotético, ¿no? Uh-huh. Y ese fue el que, creo que ese es el que más me sirvió hasta ahora. No fue hipotético. Bueno, sí, ya después me di cuenta que no. Sí, no fue nada hipotético. Fue el cumpleaños de 15 años de mi hijo. ¿A poco? Ah, No, el rave lo organizó el hijo de mi amiga con sus cuates. Ok. Y me invitaron. Y entonces yo invité a mi hijo, claro, sin que la madre lo supiera, por sus 15 años, ¿no? Porque sí estaba un poco joven para un rave, pero dije nada, que vea el mundo antes de que el mundo le llegue de trancazo, ¿no? sí. Entonces sí, lo llevé por los 15 años. Y sí sucedió lo de que la madre le preguntó a la hija, y sí sucedió que la hija respondió eso, y sí sucedió que cuando el hijo empezó a tocar, se levantó todo mundo. Todos esos son datos ciertos. Sí, me la pasé súper bien, ¿no? Es la única vez que he ido a un rave y bueno, yo tenía ganas de ir a un rave, ¿no? Y de conocer qué era eso. No sé si todavía los hacen, pero en esa época que fuimos era lo que se hacía, ¿no? Te estoy hablando de puta, como 18 años, hace 18 años de todo esto. Bueno, a los demás, ¿qué? ¿Cómo les fue quedando claro con estos ejemplos? Porque si quieren usamos el de cocinar, ¿eh? No sé si nos va sirviendo más para entender centros y sus relaciones y todo el asunto. Y nos empiezan a dar más ganas de hacer algunos ejercicios porque ya le vamos encontrando más el sentido de cómo va funcionando, ¿no? Adri. Sí. Yo creo que sí, efectivamente, yo necesito hacer los ejercicios porque yo soy más como de vivirlo y poder comprender. Ajá. Entonces, a mí sí me hace falta esa parte de experimentar y poder entender la relación cuando hacen estas combinaciones. Pues se me hace un poco complicado.
¿Cómo qué? ¿Cómo en dónde? Como por ejemplo, lo emotivo con lo motriz. Lo emotivo con lo intelectual. O Pero sea, tú como que dices, no. la parte motriz del emotivo, la parte intelectual del emotivo, ¿a eso te refieres? Ajá. Sí, me Ok, cuesta ver la parte de uno en el otro. ok. Sí, yo sé, estos nombres confunden. Al principio confunden un poco porque motriz, intelectual motriz y no sé qué, empiezan a confundir un poco. Pudieran ser otros nombres, pero bueno, estos son los nombres que hay por el momento y así los relacionamos. Entonces, ajá. La parte, ok. Bien, vamos a ver. Vamos a hacer tal vez un ejercicio un poco. ¿De acuerdo? Sí. Vamos a cerrar los ojos, ¿no? Porque eso nos facilita meternos en la imaginación y hacer esas cosas, ¿sí? Entonces cerramos un poco los ojos y vamos a sentirnos en la calle. Estamos caminando en la calle, ¿no? Ahí vamos, pum, pum, pum. Vamos a un lugar bien, tenemos que ir con gusto, pam, 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 vamos caminando y ¡zas! En la esquina da la vuelta esa persona. Uf, pesada, es dura esa persona, ¿no? O sea, hay emociones fuertes, fuertes. Y entonces, pues nada, tenemos que seguir caminando para adelante y nos lo vamos a encontrar. Y tengo toda esta carga emotiva y empiezo a sentir toda la carga emotiva. Y empiezo a sentir lo que siento con esa persona. Y ahora atiendo más adentro y cómo está mi emoción. ¿Qué estoy sintiendo? ¿Y cómo se está poniendo mi pecho? ¿Y cómo se está poniendo mis músculos? En mis brazos, y el pecho, y el cuello, las piernas, el estómago. Y entonces la persona se cruza la calle y quedo libre. Y suelto todo. Y respiro profundo. Y otra vez. Y otra vez. Y otra vez. Mientras voy caminando, soltando. Y se pasa todo el asunto. Qué bueno que se cruzó la calle. Listo, se arregló el asunto. Entonces sigo caminando. Ahí voy caminando, mejorando mi postura física, atendiendo, estar más relajado. Me voy estirando, me voy poniendo bien, toda una postura psicofísica mejor. Y sigo caminando. Y volteo y miro nada más quién está cruzando la calle para acá. Pero bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿No? Mi gran amiga, había querido verla, pero no había tenido tiempo, que besos y no sé qué, y el saludo, y guaraguá, y cómo estás, y qué tal te fue con, y me empieza a preguntar, y a dónde, no, porque voy, bueno, pues vámonos caminando juntos un rato, y pum, 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 y ahí vamos caminando, y platicamos, y nos ponemos al día, y me cuentan los chismes, y le digo mis proyectos y me dice los suyos y con eso voy sintiendo
Toda esa emoción de hace tiempo, cargada, con tiempo, a lo largo del tiempo. ¿Cómo me siento adentro? ¿Y cómo está mi respiración? ¿Y cómo está mi pecho? ¿Y cómo está el resto de mi cuerpo? ¿Y qué emoción siento? Y voy recordando varias cosas del pasado, proyectos a futuro que tenemos o que pudiéramos tener, o si nos vamos a ir de vacaciones juntos otra vez, o si vamos a no sé qué otra vez, para disfrutar de... Y voy recordando todo el asunto. Y bueno, bien, no, yo ya me tengo que ir, pues bien, órale, nos vemos pronto, sí, acuérdate, el jueves, sí, órale, bien, ahí nos vemos, y claro, a eso, besos, hasta luego, chao. Sigo caminando. Y qué lástima que ya se fue, pero bueno, todo está bien. Y sigo caminando. Y me quedo con esa emoción. Y voy sintiendo el gusto de haberla visto y de haber intercambiado. Y entonces sigo caminando, caminando, ya falta poco, pero voy caminando y entonces alguien me para y la volteo y la veo y no la conozco. Y entonces me empieza a preguntar que si tengo tiempo, porque me empieza a preguntar cosas. Y entonces me le quedo viendo y trato de sentir desde adentro, desde lo más alto de mi pecho, trato de sentir a la persona, que lo que busca, para qué me está parando, qué ofrece, quién es, qué tipo de persona es. Y me quedo unos momentos escuchándola, pero también sintiendo y tratando de percibir estas cosas. Tratando de averiguar lo máximo a través de lo que siento, de esa persona que estoy viendo. Y bueno, ya le contesto las cosas, le doy las gracias, le digo que ahorita no, que otro día, no, si me interesa le pido su tarjeta o no sé qué, cualquier cosa, y si no, bueno, ahí sigo caminando y hasta luego, muchas gracias, estoy muy contento. Y sigo caminando, taca, 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 y voy acabando de pensar, de sintetizar quién era la persona, qué hacía, si confío, si no confío, si... ¿Qué registro me dejó? Y sigo caminando y abro los ojos y ya está. Vientos. ¿Qué tal, Adri? ¿Qué tan claro quedó? Pues no sé si se refiere a todo lo que pienso y entonces cómo me siento. No, a lo que sientes.
Lo que tratamos de hacer fue sentir. Ah, ok. Como yo me quedé con la duda de intelectual emotivo, por eso lo relacioné así. Ok. Entonces podemos pensar que tu parte emotiva es muy lenta, muy poco activa. ¿En serio? Eso no quiere decir que no sientas y todo eso, no nos pongamos en términos propios tontos del sistema, criticones, reguladores, comparativos y degradativos. No, 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 no. No tiene nada que ver eso. ¿Ok? Ok. Cuando alguien te importa, sientes. Entonces, bueno, pero es esa parte. Estamos hablando de una cotidianidad más sencilla. ¿Sí va quedando claro cómo se moviliza la emoción en los 3 diferentes niveles? La pasión que es momentánea, la emoción que es más duradera y la intuición es más... Sí. ¿Qué comentas, María Luisa? Saúl creo que se nos desapareció, ¿verdad? ¿Qué me preguntaste? ¿Qué comentabas? ¿Sí me escuchas? Sí, sí te escucho, ¿cómo no? Ah, pues a mí me va quedando todavía más claro y cómo se va moviendo los 4 tiempos ahí. Ajá. Y sí, sí comprendí la situación completa. Ajá. Y que se tiene que seguir moviendo todo a un mismo ritmo para estar en equilibrio. Sí. No es así de que como coordinados, pero sí tratar de moverlo a la par. Eso. No todos tienen que ser de una forma, no todos tienen que ser iguales, ¿no? Pero ninguno se puede quedar atrás olvidado, esa es la cosa, ¿no? Lo que estamos buscando el equilibrio es que todos estén funcionando. Según cómo seamos, vamos a funcionar más en unos que en otros, ¿no? Pero el chiste es que estén todos funcionando, que todos estén activos, que atendamos, podamos atender a todos y podemos combinarlos, ¿no? Hay situaciones que la misma situación nos exige que nos pongamos más intelectuales, más serios. Hay otros que, si estamos muy serios, no encajamos, ¿no? Si todo el mundo está echando el relajo, pues o nos ponemos a echar relajo o nos vamos, ya está, ¿no? Pues porque se supone que estás conviviendo. Eso. Entonces, o te pones a convivir o pues te vas, no estorbas, ¿no? En otros las cosas es más seria, pues nos ponemos más serio y sí estamos conviviendo con una seriedad, pero no estamos echando el relajo, Sí. ¿no? Y en otros, pues bueno, tenemos que movernos, ya después platicamos, pero ahorita a darle duro y a movernos y acabar con lo que estamos haciendo, ¿no? También hay Sí, otros todo casos. depende de la situación también. Claro, ¿no? Bueno, no sé si fue quedando todo más claro.
podemos trabajar un poco mejor. Ángel, hay que apretar la extensión y hay que meterla porque la volví a sacar. Bueno, para esta semana están todos los trabajos con el centro intelectual, ¿no? Entonces, el primer ejercicio está bastante, con los primeros tan sencillos, ¿no? El primero sería poner una serie de objetos enfrente de nosotros, verlos, ver en qué orden están, los que hay, y tratar de grabarlo en memoria, qué cosas hay. Entonces cerramos los ojos y tratamos de recordarlos, ¿no? Y volverlos a ver. Y abrimos los ojos y comprobamos cuáles sí nos acordamos, cuáles no nos acordamos, cuáles cambiamos de situación. Y volvemos a trabajar en grabarlos y en cerrar los ojos y volver a verlos todos, más completo. Y volvemos a abrir los ojos. Y así vamos trabajando hasta que nos va quedando más claro y podemos recordar todos los objetos y todos en su lugar y todos bastante bien, ¿no? El segundo ejercicio, o sea, lo que estamos ejercitando en la parte más motriz, el hecho de poder ver imágenes, poder verlas con más claridad. Puede ser para algunos que veamos la imagen y cerremos los ojos y no veamos nada y volvamos a tener que abrir y cerrar y abrir y cerrar. Y ir tratando de ver esa imagen, ¿no? Entonces, si tenemos mucha dificultad para ver imágenes adentro, podemos trabajar nada más con uno o dos objetos y verlos y tratar de representarlos y volverlos a ver y volver a tratar de representar y estar trabajando para ejercitar esa parte de la imaginación de ver los objetos. Bien, después ir ya poniendo varios y tratar de recordarlos y irlo trabajando hasta que los podamos recordar bien. Después hay otros juegos, ¿no? Ponemos dos objetos. Los vamos viendo bien, memorizando, recordando, y cerramos los ojos y los volvemos a ver, y entonces quitamos uno, y nada más dejamos el otro, y después lo volvemos a poner y quitamos, y lo volvemos a poner y quitamos, y vamos poniendo y quitando, y jugando con esas imágenes de quitar y poner, y también de quitar los dos, y de poner los dos, y vamos ejercitando, el ir pudiendo ver las imágenes primero, verlas bien, con orden, y después de eso, con dos, ¿no? Y jugando de quitar y poner, y manejar. Esa sería la primera parte, el manejo de las imágenes. ¿Hay preguntas sobre ese ejercicio? Creo que está clarito, está bien descrito en el libro y en el video también lo escriben de alguna forma. Bien. Después el siguiente es un trabajo en que sí necesitamos el apoyo. Bueno, en principio no, pero tomamos un libro. Cualquier libro. Y nos ponemos a leerlo. Y entonces lo empiezo a leer y después
pongo mucha atención, ¿no? De lo que está diciendo el libro y de qué trata y las cosas que cuenta. Y después sigo leyendo, pero sin poner atención. Casi nada más leyendo las palabras por encima, sin ponerle atención. Sin saber mucho lo que dice, sin nada, ¿no? Después vuelvo a conectar y vuelvo a leer el libro, pero ahora sí atendiendo y tratando de entender bien. Entonces es un poco el juego de ir leyendo todo el tiempo y a veces atender muy bien, a veces no atender. Y atender muy bien y no atender. Y atender muy bien y no atender. Y es un poco el juego de atender y de no atender. De estar con gusto leyéndolo y de, me da igual. Y de estar con gusto leyéndolo y me da igual. Irse moviendo entre esa cosa del gusto por leer y el, ¿no? Pero sin parar de leer. Ok. Eso nos va ayudando a ver un poco más la parte emotiva del centro intelectual, ¿no? En la cual es la atracción con el interés y la soltada. ¿Se acuerdan un poco cómo jugábamos, ¿no? Con la emoción de quedar adherido y soltar. Y despegarse. ¿Ok? Eso mismo también estamos haciendo, pero ahora con el intelecto, ¿no? Con la intelectualidad. Atender qué está diciendo, atender bien, soltar. Atender bien, ¿no? Despegarse, desconectar. La tercera parte, se necesita 2 personas que vayan leyendo. Cada uno agarra un libro. Los libros son sobre temas diferentes. Tiene que ser de temas diferentes. Lo que sea, pero de temas diferentes. Entonces, de pronto, empiezan los 2 a leer. Y yo estoy al centro, ¿no? Y empiezan a leer en voz alta, los 2. Y entonces voy viendo cuál me interesa menos y voy atendiendo a eso. Atiendo el que me interesa menos y lo voy escuchando. Y de pronto dan una palmada y pasan. Desde ahí, como estaba, desde ahí lo voy atendiendo, ¿no? Y voy escuchando lo que dice, y voy viendo lo que dice, y atendiendo así. Todavía no me da ni un rédito de lo que le presté. Celeste. Y entonces, igual de lo que le pidió a su suegra. Voy saltando entre uno y otro, ¿no? ¿Cuánto le está cobrando a la semana? Y tratando de entender. Por eso, por los 500 nada más. Uno y el otro. María Luisa, ¿puedes apagar tu micrófono? Ahí está. Bien. Y entonces, este tiene que ver un poco con el gusto intelectual y ir poniendo atención en una cosa, soltar en otra cosa, soltar en otra cosa. Conectar y desconectar la atención. Así como trabajábamos en conectar y desconectar. ¿Está tu trabajo? La emoción. Ahora estamos tratando de conectar y desconectar la atención intelectual en la parte emotiva, ¿no? Ir escuchando, ir adhiriendo y soltando. ¿Y estas también dónde yo creo? ¿Quién sabe dónde ande que le marcaran? Okay. Afuera no está, que le marcaran. María Luisa, ¿puedes apagar tu teléfono? El micrófono.
Ok. Ayuda a ir repitiendo este ejercicio varias veces para ir viendo bien qué tanta facilidad tenemos de movernos, de atender a uno, de atender al otro, ¿no? El último ejercicio, que es un poco más complejo, pero ya tenemos más práctica, es atender a los dos a la vez. Entonces trato de atender uno y otro, uno otro, uno otro, y a los dos a la vez, hasta que más o menos logro o lo logro bien. Igual necesita práctica, necesita un rato de trabajo, se puede repetir en el tiempo, y esto nos va ayudando bastante a ver cómo va funcionando el intelecto, cómo nos quedamos fijados en cómo trabajamos en la parte mecánica con diferentes ideas, ¿no? Cómo trabajamos con el gusto de conectar y desconectar en los otros ejercicios. Sería la parte motriz y la parte intelectual, del centro intelectual. Perdón, la parte motriz y la parte emotiva. Eso, ahora sí lo dije bien. Había que trabajar con los dos. ¿Ok? ¿Tenemos preguntas? ¿Más o menos quedan claros los ejercicios? ¿Y lo que estábamos buscando? Sí, sí queda claro. Adri, Adri. Sí. Sí, sí me quedó claro. Ok. Pues bueno, ese sería el trabajo para esta semana, la penúltima semana. Deberemos aprovechar, ya se nos va a acabar todo esto. ¿Eh? Charlie, Pedro, ¿algo que quieran comentar? Bueno, solamente que una cosa que platicamos la semana pasada en la reunión del martes, acerca de que esos ejercicios se tratan de tomar contacto con nuestro cuerpo, de localizar los centros, de localizar cada una de las partes y de las subpartes, tener como registro de ellas y el poder trabajar con ellas a nuestro antojo. Esto es de que uno pueda utilizar esas cosas para hacer nuestras cosas y no que nos quedemos con limitaciones que luego tenemos. En el ejemplo que comentabas de la fiesta, luego hay gente que se queda parada, que se queda en un rincón o que solamente baila, porque la mayor parte de las veces no ha trabajado, no conoce sus centros, no conoce el cómo poder activar un centro o activar otro, cómo trabajar con ellos. Y bueno, en general todo el trabajo que estamos haciendo tiene que ver con eso, con conocernos y aprovecharlo para poder estar más en el mundo, ¿no? Menos de una forma mecánica y más de una forma más activa, reconociendo nuestro cuerpo y sentir todo con la parte que le corresponde, ¿no? Y estos ejercicios que vienen son muy, pues son muy interesantes porque se trata de manejar la atención, se trata de poder hacer eso con uno. Y además, bueno, también uno podría observar a las demás personas y ver estas personas cómo ellos manejan estas cosas, ¿no? Cómo manejan la atención. En sí, pues nada más eso, muy buen trabajo a todos. Ok. Sí, cuando estamos hablando de equilibrar y repetimos que equilibrar, no queremos decir para ser perfectos o ser según no sé qué modelo, para nada, sino nada más activar todo para que podamos usar todo cuando lo necesitemos. Si estamos en una situación muy intelectual, no sé, de trabajo, que están discutiendo y hablando y diciendo y no sé qué,
y tal vez no somos muy hábiles con eso y no podemos presentar las cosas muy bien, pues no hablamos, pero sí participamos y sí nos ponemos atención y si hay algún detalle que conocemos y eso lo mencionamos, ¿no? Entonces sí hablamos, pero no es como tratar de volvernos intelectuales si no lo podemos manejar, o si es necesario, entonces sí, bueno, sabemos que lo necesitamos, y aquí tenemos ejercicios que nos permiten practicar para poner las cosas más claras. Por ejemplo, si queremos describir algo, primero tenemos que imaginárnoslos. Entonces, si nos cuesta imaginar imágenes, podemos hacer estos ejercicios para tener mayor movilidad de imaginar imágenes, de usar la imaginación y de verlo claramente. Y entonces después lo podemos utilizar para el trabajo, para alguna circunstancia, para el estudio también. De que hay temas y entonces tomarnos un momento e imaginar ese tema y otra vez y después leer y volver a imaginar hasta que la imaginación esté un poco más suelta. Nos funciona. Pero no quiere decir que nos convertamos en grandes intelectuales cuando realmente somos bien emotivos, generamos un buen ambiente de trabajo, trabajamos bien, siempre estamos en colaboración con otro, generamos un trabajo en equipo y hacemos otro gran aporte por otro lado. Nada funcionaría sin personas que algunas sean motrices, otras sean emotivas, otras sean intelectuales y otras sean vegetativas. Si están todos representados, las cosas funcionan mucho mejor para el conjunto. La cosa es que podamos participar de todo, a nuestra forma. Ese es el equilibrio que buscamos, que de pronto no nos quedemos bloqueados en un lado porque ese centro no nos funciona casi nada. Ahí sí hay lío. Cuando es casi nada lo que funciona. Pero equilibremos libremente. Y ya, yo ya me callo. Charlie, ¿vas a decir algo o sigues con tu mirada fija en el infinito? Sigo viendo el infinito y más allá. Yo soy Skywalker. Bueno, ¿tienen algunos otros comentarios o dudas o algo que quieran que profundicemos algo? ¿Comentemos? No. Yo reconfirmaría todo lo que han dicho, nada más. Y parte de este trabajo es como detectar en cuáles somos o tenemos más habilidades y en cuáles nos cuesta más, ¿no? Es un primer paso para saber que pues lo emotivo no nos cuesta, que lo motriz sí nos cuesta, que lo intelectual sí nos cuesta, qué sé yo, ¿no? Porque también de esa forma vamos a comprender, vamos a caer en cuenta cómo hemos ido respondiendo en estos tiempos en nuestra vida, ¿no? O sea, ¿por qué en lugar de dar una respuesta emotiva damos una respuesta más intelectual o más motriz? Porque entonces ese centro emotivo falta o necesita de un poco más de desarrollo, ¿no? Igualmente todos los centros, ¿no? A mí en ese tema por ahí comentabas de la parte intelectual del centro motriz, por ejemplo, ¿no? Es una gente que a mí en lo particular, yo tengo algo con lo motriz, soy medio torpe cuando no ando atento. Por ejemplo, yo ensueño con movimientos graciles o con mucha gracia, con mucha armónico me llaman. Con mucha armonía, ¿no? A mí no me gusta el ballet, nada. Pero cuando veo el ballet, o sea, veo unas capacidades de movimiento de los cuerpos impresionante, ¿no? O también cuando veo bailar, ¿no? Cuando veo tango, por ejemplo, ¿no?
esa coordinación de los movimientos de pierna, las vueltas, o cuando ves a alguien que baila salsa, pero como que le sale con mucha gracia, con mucho gusto, con mucho... Y cuando ves igualmente la misma canción, la misma salsa, bailando a alguien un poco torpe, como que ves esas diferencias, ¿no? Y de igual manera el centro emotivo, ¿no? Hay un ejercicio que a mí en la vida me costó mucho, que es el tema de la desconexión emotiva. Yo estaba muy sugestionado, muy susceptible a lo que desean los terceros sobre mí. Era muy considerado a las opiniones de terceros. Y eso como que manejaba mi vida. Eso determinaba cosas que yo hacía o tomara decisiones por lo que iba a hacer, ¿no? Y de repente comencé a caer en cuenta de que yo tenía como una, por decirlo, ¿no? Se dice a nivel social, como falta de carácter, ¿no? A todo decía que sí. Y eso fui cayendo en cuenta de que yo decía sí un poco para no contradecir a la otra persona. Porque no podía decir no, o por decir, o por no decir, a ver, vamos a ver, o por no atreverme a decir lo que yo sentía. Eso a mí me ha costado, o sea, me ha costado situaciones, me ha costado estados internos y sufrimiento interno, ¿no? Por no atreverme a expresar mis sentimientos. Y veo importante, por ejemplo, en estos ejercicios, eso que se trata de la desconexión emotiva. Es un punto importante, para mí gravitan cosas, de poder decir las cosas, de poder dar un comentario que a veces no le va a gustar a otra persona, ¿no? Yo no sé qué les pase a ustedes en ese sentido, pero el dar un comentario que no le guste a otras personas, a mí se me complica. Hay gente que lo dice de como puede, ¿no? Pero yo no lo digo ni como pueda, o sea, o sea, me cuesta dar un comentario que sé que a la otra persona no le va a gustar, ¿no? Y, y me miento, y miento. Entonces eh, como que me traiciono a mí mismo, ¿no? Entonces, ¿cómo compenso eso de esa deficiencia emotiva? La compenso intelectualmente diciendo, no, pues, ¿para qué vamos a fastidiar al otro? Hay que ser buena onda, no hay que joderle la vida al otro. Uno puede decir o hacer lo que quiera con el centro intelectual o el centro motriz, ¿no? De alguna otra forma, eso se va a compensar con los otros centros. Y eso es lo que va pasando a lo largo de la vida. Como no vamos dando respuestas, por decirlo, que no corresponden con un centro, los otros centros van dando esas respuestas que no son las adecuadas o son las menos adecuadas a eventos que me pasan en la vida, ¿no? Entonces sí veo importante esas oportunidades que hay de poder reconocerse uno, de saber cuáles son los centros que se le facilitan a uno y cuáles se le complican. A veces, como se facilita el centro emotivo, por ahí quiero responder a todos los problemas de mi vida. Cuando hay situaciones que necesitan ser respondidas desde los otros centros, desde el centro intelectual, vegetativo, desde el motriz, ¿no? Cuando tocamos el centro motriz hace varias semanas, a mí me pasaba porque yo jugaba básquetbol y había momentos en que
solamente yo prestaba atención a mi centro motriz, a mis movimientos. Y se los comento así, pero para ustedes, ¿no? Que cuando yo vivía esos momentos era un estado de gracia. Era una cosa que me hacía sentir súper bien. O sea, la mayoría de los tiros a la canasta entraban, los pases eran buenísimos, jugábamos súper partidos, ¿no? Cuando estaba como en ese tono del centro motriz. Pero a veces se metían cosas en la cabeza, broncas que uno traía, no, ya un despapaya, ya el pelote se hacía completo, no, o sea, nada que ver. Y me ha pasado eso, ¿no? Cuando he tenido esos momentos motrices como, yo los veo así como muy, muy de la parte intelectual del centro motriz, ¿no? Muy armónicos, movimientos muy inspirados, por darle un nombre, ¿no? Y eso, ¿no? Eso me pasa, y a veces me pasa con los otros centros también, ¿no? Pero es eso, y eso tiene que uno examinarse, autoexaminarse, poderlo compartir con otras personas que te conozcan, que te sepan, ¿no? Que te hayan conocido. No, pues tú eres más por esto y lo otro. Y uno considera esa opinión, ¿no? La toma en cuenta, tampoco es para tomarla como verdad, pero la considera sobre todo de gente que está en este tema, ¿no? Gente que está conversando en estas cosas. Y eso más o menos es lo que comento, ¿no? Sobre el tema de los centros, que es un trabajo muy interesante, ¿no? Y que sirve mucho para avanzar en la vida, aunque parecieran juegos. Tan, tan. Y ahora se callan ustedes, ¿no? Bien, entonces, ¿qué? Nos vemos la próxima semana. Nos ponemos a hacer todos los ejercicios no hechos. Sí. Sí. Así es. Bueno, se la pasan muy bien, trabajan mucho, tienen fantástico fin de semana, se reúnen el martes. Y nos vemos el próximo viernes, ¿no? Pásenla bien, buen fin de semana a todos. Cuídense mucho. Gracias, igualmente. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias, Saúl. Gracias, Hasta luego. Igualmente, gracias. Chao. Hasta luego. Dios, Noche. María Luisa. Chao, Miguelito. Chao, Saúl.